Buenos días, hermanos. Espero que hayan tenido una buena semana, una semana donde ustedes han percibido muy cerca de sus vidas el actuar de Dios, que hayan disfrutado de Dios bendiciendo sus vidas en sus necesidades. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en la exposición de su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana. Nos permites exaltar tu nombre, Señor. Expresarte los anhelos de nuestro corazón, Señor, en cuanto a tu presencia en medio nuestro. Señor, ahora que tú has preparado, Señor, nuestra mente y nuestras emociones para recibir tu palabra, quiero suplicarte, Dios, por mi propia vida. Por favor, Señor, ten misericordia de mí, de mis propias debilidades, Señor, y usa, Dios, mis labios para que tú expongas tus deseos, Señor. Que pueda percibir, Señor, la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Dios, al compartir tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener nuestras Biblias abiertas ahí en el pasaje que ha leído Ángel, Hechos 6, 1 al 7. Y he titulado a esta porción de la Escritura, aunque ustedes ven allí, el título dice elección de 7 diáconos, y ustedes pueden encontrar en muchos comentarios diversos títulos que le van a poner a este pasaje, pero para mí es la madurez de la iglesia puesta a prueba. Un pastor necesita saber y conocer qué tan madura es su congregación. Y la única manera de conocer la madurez de la congregación es cuando dentro de ella ocurren ciertas circunstancias y la manera como enfrentamos esas circunstancias nos dejan ver la madurez que hay en la iglesia. Ahora es interesante porque los momentos que está viviendo la iglesia en los primeros siglos, es decir, las circunstancias dentro de ella, se dan a partir de la bendición de Dios. Así que las bendiciones de Dios suelen poner a prueba nuestro corazón. O díganme que no es una bendición de Dios que la iglesia pueda crecer espiritualmente y pueda crecer también numéricamente. Son dos crecimientos que van de la mano, cualitativamente y cuantitativamente. La iglesia estaba creciendo. ¿Es una bendición o no es una bendición de parte de Dios? Sí, es una bendición de parte de Dios el que la iglesia creciera. Pero esta bendición de parte de Dios también dejó ver algunas dificultades dentro de la iglesia. Uno puede pasear por todo el Nuevo Testamento y se dará cuenta de eso. La bendición de Dios muchas veces, si no la sabemos manejar, van a traer dificultades en la iglesia y van a dejar ver nuestra madurez espiritual al enfrentar esas circunstancias. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo Dios bendijo la iglesia en Corinto? ¿Cuál fue la bendición de Dios para la iglesia en Corinto? Ustedes han tenido que leer las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Una de las bendiciones de Dios a la iglesia de Corinto es que la iglesia manifestaba todos los dones o casi todos los dones del Espíritu Santo. ¿Esa no es una bendición? ¿Sí o no? Sí, es una bendición, pero ¿cómo empieza la carta de Pablo a los Corintios? Empieza hablando, hermanos, que no haya divisiones entre vosotros, pero era una iglesia que tenía tremendos dones espirituales de parte de Dios. Esa era una tremenda bendición para la iglesia que manejándola espiritualmente hubiera sido una iglesia que hubiera crecido exponencialmente. ¿Qué otro ejemplo podemos tener en la Biblia? Bueno, la iglesia en Éfeso, la tercera carta del apóstol Juan a Gayo le dice que hay un cierto hombre llamado Diótrefes que le gusta tener el primer lugar dentro de la congregación. Una iglesia que era muy hospedadora, pero que sencillamente surge un hombre que no le gusta eso, que quiere tener siempre el primer lugar entre todos. Así que bendiciones pueden traer también
muchísimas dificultades para nuestras vidas, ponen a prueba nuestra madurez. Como pastor, y me pregunto, todos, yo como pastor anhelo las bendiciones de Dios y ustedes me supongo también anhelan ser bendecidos por Dios. Sin embargo, las bendiciones muchas veces van a probar nuestro corazón y hablo de probar nuestra fe, probar nuestra fortaleza espiritual. Así que al asumir los desafíos que trae las bendiciones, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no estamos a la altura de las bendiciones que Dios nos da. Por eso es que esta mañana el título del mensaje, la madurez de la iglesia puesta a prueba. Sí, miren cómo empieza el capítulo 6 del libro de los Hechos. Miren cómo empieza. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué estaba pasando? La iglesia estaba creciendo, Algunos comentaristas van a decir que la iglesia para ese tiempo más o menos era alrededor de 20,000 personas. 20,000 personas distribuidas en diferentes lugares allí en Jerusalén o en toda la Palestina. Pero 20,000 personas. De una población más o menos, dicen algunos, de unos 3 millones de habitantes. Pero 20,000 personas hasta ese momento ya se habían añadido a la iglesia. Y no eran cualquier persona, eran personas que sencillamente les dan esta denominación de discípulos. Así que tenemos que pensar, estas personas son creyentes porque un discípulo es aquel que sigue la enseñanza de otro. ¿Y las enseñanzas de quién están siguiendo estas personas? Las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y las enseñanzas de los apóstoles de quién venía? Del Señor Jesucristo. Por lo tanto, infiero que estas personas son creyentes, son convertidos. La iglesia había crecido exponencialmente, pero así como creció la iglesia exponencialmente también, la bendición que Dios dio estaba poniendo a prueba también la madurez de su iglesia. Sí, esa bendición de crecer puso a prueba la madurez de la iglesia. Y sí, hermanos, cada vez que afrontamos un conflicto de la iglesia, un conflicto interno dentro de la iglesia, nuestra madurez está puesta a prueba. Uno puede darse cuenta si un creyente es maduro espiritualmente o no, si un creyente es espiritual o un creyente es carnal, de la manera como afrontamos las circunstancias, sobre todo las dificultades de la vida, vamos a notar la madurez de nuestra fe, la fortaleza espiritual de nuestras vidas. Así es. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué nos deja este pasaje? Si la bendición de Dios probó la madurez de la iglesia, ¿qué podemos ver aquí de esa prueba? En primer lugar, madurez se muestra en reconocer las dificultades. Madurez se va a mostrar en que somos capaces de reconocer las dificultades que hay dentro de la iglesia. Recuerden ustedes, la iglesia nace en Pentecostés y se convierte en ese momento 3,000 personas. Hechos capítulo 2. Luego más adelante dice la Escritura que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Para el capítulo 4 dice que ya eran 5,000 varones los que habían puesto su fe en el Señor, sin contar mujeres, sin contar niños. Luego habla de que Dios iba multiplicando los creyentes en la iglesia. Todo era un tiempo sencillamente de bendición de parte de Dios. ¿Comenzaron a tener problemas? Sí. A medida que iban compartiendo la palabra, quienes fueron probados en primer lugar por las autoridades judías. Comenzaron a ser perseguidos, pero obviamente esos conflictos eran externos. No tenía que ver nada
con algo que nació dentro de la iglesia, eran de afuera hacia adentro. Pero más tarde, en el capítulo 5, tenemos un conflicto interno, es la mentira de Ananías y Zafira, que pone a prueba otra vez la santidad de la iglesia, la madurez de la iglesia. Para el capítulo 6 tenemos otro conflicto interno, y aquí está este conflicto interno. Y la madurez de la iglesia, la madurez de sus líderes se muestra en que, en primer lugar, tenemos que reconocer que hay dificultades, reconocer las dificultades que pueden haber dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran esas dificultades o qué dificultad había dentro de la iglesia? Dice el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál era el problema? El problema era que personas estaban murmurando. La palabra se traduce como algunos estaban quejando. Y la queja no era pública, sino era privada, era dentro de la iglesia. Personas estaban quejándose dentro de la misma iglesia. Había un grupo de personas que estaba insatisfecha con la atención dentro de la iglesia. Todos eran judíos. Sí, todos eran judíos. El contexto nos va a decir, la murmuración de los griegos está hablando de judíos que vivían fuera de Palestina, que habían nacido probablemente fuera de Palestina y que habían aprendido el idioma griego, que era el idioma oficial de esos tiempos, y que cada cierto tiempo venían para las fiestas en el templo de Jerusalén. Y ustedes recuerdan, en Hechos, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predica, había un montón de judíos que habían venido ¿de dónde? De las afueras de Palestina. Se supone que esas personas se quedaron allí porque querían seguir aprendiendo de la palabra de Dios, querían seguir aprendiendo de las enseñanzas de los apóstoles. Y al comienzo todo era bien, porque se nos dice que la gente, movida por el amor de Dios, vendía lo que tenía y lo traía a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudieran repartir esos bienes entre los necesitados. De tal manera, dice la Escritura, que no había ningún necesitado entre ellos. Pero a medida que va creciendo la iglesia, se presentan dificultades. Y parecería que los recursos ya no eran suficientes. Parecería que comenzó a faltar los recursos para satisfacer las necesidades de todos. Así que los de habla griega eran más o menos los judíos de la diáspora, los que estaban viviendo fuera de Palestina. Por alguna razón habían estado fuera de Palestina, pero que habían regresado a Jerusalén. Algunos seguramente para pasar sus últimos años en Jerusalén. Pero eran de habla griega. Y el problema que tenía eran con los judíos que habían nacido dentro de Palestina, pero que vivían también en Palestina. En este caso, los que vivían en Jerusalén, que hablaban el arameo. Y había una disputa entre ellos, una queja de los líderes o de repente los creyentes griegos contra los creyentes judíos de habla aramea. Y la queja era que, quién sabe, los judíos hebreos de habla aramea estaban atendiendo las necesidades de sus propias viudas, pero las viudas de los judíos de habla griega estaban siendo desatendidas. Ambos grupos eran parte de la congregación. Ambos grupos estaban dentro de la iglesia. Y surgió esta murmuración de parte de ellos. Las viudas estaban desatendidas en sus necesidades diarias. ¿Cómo van a solucionar este problema? Porque, hermanos, uno de los problemas más serios en la vida de la iglesia es la murmuración. Porque, ¿qué hace la murmuración? ¿Qué hace cuando personas comienzan a comentar, a hablar negativamente de otras personas? ¿Qué causa? División. Y cuando una iglesia se divide, ¿es fuerte o débil? Es débil. Muestra su flaqueza.
y está lista para dividirse. Es un problema serio, no es cualquier problema, es un problema serio lo que estaba enfrentando la iglesia del primer siglo. ¿Acaso venía de afuera este problema? No, este problema venía de adentro, de dentro de la iglesia. Era un problema interno de la iglesia. Tenía que tener una solución pronta, una solución rápida. Por eso a mí me parece que la madurez de la iglesia se probó ¿en qué? En que los líderes pudieron reconocer rápidamente que había una dificultad dentro de la iglesia. Una dificultad dentro de la iglesia que había que afrontar. Y yo no sé, hermanos, esta mañana uno puede pensar, usted podría pensar, ¿y qué dificultades tenemos aquí en nuestra congregación? ¿Saben? Aquí había un problema serio. El problema serio tenía que ver, quién sabe, con los alimentos diarios. Con lo que necesitaban estas mujeres viudas para mantenerse bien. No es el único problema que hay. Más tarde, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, le escribe a Timoteo, pero por medio de Timoteo está escribiendo a la iglesia de Éfeso que había un problema serio también con las viudas y la atención de las viudas en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, las viudas menores de 60 años que no sean puestas en la lista para ser ayudadas, que sus familias las ayuden, pero a las mayores de 60 años que la iglesia asuma la responsabilidad de ellas si no hay nadie de la familia que pueda hacerse cargo de ellas. Estamos hablando de una dificultad seria que tiene que ver con el sustento diario. El sustento diario, ¿por qué digo el sustento diario? Porque así lo dice, desatendidas en la distribución diaria, en la distribución del día. Tiene que ver con necesidad, una necesidad fundamental. Tiene que ver con los alimentos. Tenía que ver necesariamente con los alimentos. Y eso es una necesidad fundamental del ser humano. Y hermanos, en alguna manera, también eso ha sido puesto a prueba en la iglesia. Sí. Porque es cierto que Dios nos dio la bendición de tener un medio por el cual podríamos seguir reunidos, no físicamente, pero virtualmente. Y seguramente, cuando uno mira las personas que están conectados virtualmente, uno puede mirar que de repente son 90, 100 personas, sí, pero 100 personas que pueden ser familias. Y lo mínimo en cada familia podrían ser 2 a 3 personas. Si multiplicamos esas 2 o 3 personas por más de 100 personas que nos veían cada domingo por el Facebook, en algunas veces eran 180, 190 personas. Si solamente las multiplicamos por 3, estamos hablando de una iglesia que creció en la virtualidad. Pero así como creció en la virtualidad, también recibíamos de parte de hermanos y nosotros también como pastores nos dábamos cuenta que había bastante necesidad en algunas familias de la iglesia. Yo nunca escuché nada, pero podría ser que alguna familia se sintió insatisfecha de sus necesidades por parte de la iglesia. No lo sé. Cada domingo hablábamos si hay alguna familia que tiene necesidad, por favor, háganoslo saber. Cada semana podíamos llevar víveres a 15, 20 familias de la iglesia, sí. Pero 20 familias de la iglesia no es toda la iglesia. Seguramente no supimos de algunos de ustedes. Seguramente no sabíamos que alguien estaba pasando alguna necesidad muy fuerte dentro de su casa. Y seguramente eso le provocó algún tipo de malestar, le provocó algún tipo de insatisfacción. ¿Podía todo eso, todas estas, de alguna manera, deseos de apoyar, deseos de ayudar a las familias, podría haber terminado mal para la iglesia?
porque hubiera podido terminar tan igual como lo que estaba pasando en la iglesia en sus primeros años. Pero gracias a Dios no es así, o a lo menos no escuché nada yo sobre alguna persona quejándose por la falta de atención de la iglesia en sus necesidades. Y si hay alguna familia, y si hubiera alguna persona que no fue alcanzada en sus necesidades, pues perdónenos, porque no lo sabíamos, porque nadie nos dijo. Porque aun cuando la misma persona no nos decía su necesidad y otro nos comunicaba, hacíamos todo lo posible por estar allí. Pero estoy seguro que ha habido muchas familias que no pudimos alcanzar. Y seguramente sus corazones quedaron lastimados. No lo sé. Pero gracias a Dios que guardó la unidad de la iglesia. Guardó la unidad de la iglesia. Seguramente Dios trató particularmente con esa persona y su necesidad. De alguna manera Dios le llevó a satisfacer aquello que usted necesitaba. Pero saben, no son los únicos problemas que se pueden dar a la iglesia. Es decir, los recursos materiales no pueden ser los únicos problemas que se ciernen en el interior de una iglesia. Los celos en el ministerio también pueden ser una bomba de tiempo en la iglesia. Cuando alguien quiere ocupar un lugar que otro tiene, también puede ser un problema dentro de la iglesia. Sí. Ese problema tenía la iglesia en Corinto, por ejemplo. Estaba dividido porque habían surgido grupos de creyentes que admiraban a un determinado líder. Y la iglesia sufre por eso. Sufre por eso. De repente uno quiere estar en el lugar que no necesita estar, pero desea estar allí en ese lugar y causa dificultades. De repente en la iglesia alguien le prestó a alguien algo y no lo devolvió. Y comienza la murmuración, comienzan a hablar dentro de la iglesia y el pastor no sabe. Y cuando lo sabe, probablemente la persona piense que el pastor necesita solucionar su problema. Y no necesariamente es así. Porque cuando usted toma decisiones, las tomó sin consultarlas muchas veces al pastor. O a alguien que usted considera tiene madurez espiritual para ayudarle a tomar una decisión. Y después surge la enemistad entre dos personas que tuvieron un compromiso y sencillamente uno de ellos no cumplió y surge un problema interno. Y aunque es un problema entre dos personas, más tarde se hace un problema de toda la iglesia. Generalmente adquiere un problema con las necesidades materiales. Pero el uso del dinero suele ser también un problema serio dentro de la iglesia. Muy, muy serio. Por algo la Biblia dice, por ejemplo, no salgas fiador de tu hermano. Cuando se trata de cosas materiales, cuando se trata del dinero, no salgas fiador de tu hermano. ¿Por qué lo dirá? Porque es un problema serio cuando alguien no te cumple. Tú te vas a molestar, te vas a enojar, y no solamente con el hermano, te vas a enojar con todos. Y cuando alguien quiera ir a ti para pedirte ayuda, no le vas a dar, porque decía, no, me falló uno, me fallan todos. Por eso la Escritura dice, cuando tú tienes que dar algo a alguien, dáselo y tómalo como si ya no va a volver más a ti. ¿Para qué? Para no dañar la unidad de la iglesia, para no dañar tu propio corazón, para no
fastidiarte interiormente. Y si no hemos tomado en cuenta el consejo de Dios, lo siento, porque entonces es algo que tú tendrás que arreglar con Dios. Tú tendrás que afrontar tus emociones, tu enojo, tu ira con Dios. Ojalá uno pueda ver en la congregación personas que antes de tomar una decisión que sabe que puede causarle dificultades y que puede ser un problema para la iglesia más tarde, lo consultara. Porque seguramente así nos evitaríamos muchísimos problemas, pero sobre todo llenar nuestro corazón de amargura, de ira, de enojo y a veces hasta odio. De repente hay personas que ya no vemos en la congregación y de repente algunas cosas así sucedieron. Y ya no están. Se enojaron con todos. Sí, puede haber pasado algo con una persona, pero se enojaron con todos. Se enojaron con todos. ¿Y qué culpa tiene? Si cada uno somos responsables de nuestras propias decisiones. Así que conflictos en la iglesia pueden surgir así. Rápidamente. Sí, muy rápido. Y hay que detectarlos a tiempo para que no termine dividiendo la iglesia. Por eso veo aquí la madurez de los discípulos, la madurez de los apóstoles también, para enfrentar rápidamente el problema que se dio en la iglesia. Sí, había murmuración, había una queja de los judíos de habla griega contra los judíos de habla aramea. ¿Por qué? Porque sus viudas estaban siendo desatendidas en el reparto diario de los alimentos para satisfacer su necesidad. Así que tengo que preguntarme esta mañana, ¿hay alguna tensión en el interior de la iglesia? ¿Hay algún problema en el interior de la iglesia? Yo como pastor tengo que preguntarme cada día, ¿habrá algún problema en el interior de la iglesia? Pero ustedes mismos, todos tendríamos que preguntarnos, ¿habrá algún problema en el interior de nuestra congregación? ¿Soy parte yo de ese problema? ¿Yo soy parte de ese conflicto que hay en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para acabar con ese conflicto? Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos estamos llamados a unirnos para solucionar todo tipo de conflicto que surja en el interior de la iglesia. ¿Por qué? Eso prueba una vez más nuestra madurez espiritual. Por eso, hermanos, cuando personas vienen para hablarme de algo y has hablado con esa persona, no, pastor, todavía. Anda y habla con esa persona. No hables con otra persona más. No vayas por ahí, por la iglesia, hablando a personas sobre la vida de otra persona. Anda y arregla tu problema con esa persona. Y si no te escucha, entonces ya ven y podemos arreglar ese asunto los tres. Así que madurez en reconocer las dificultades. Pero en segundo lugar, yo puedo ver también la madurez para abordar la solución de esas dificultades. Madurez para abordar la solución de las dificultades que surgieron en el interior de la iglesia. En primer lugar, los líderes involucran a la comunidad para la solución de los problemas. Es decir, no tenemos que hacerlo todos los pastores. Necesitamos la ayuda de toda la congregación para abordar un problema y solucionar ese problema. Porque así dice la Escritura. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, ellos no pensaron ya, ahora a ver, nos sentamos para poder ver qué vamos a hacer y solo comunicamos. No, la idea fue sencillamente los 12 se reunieron y llamaron a la congregación para que sea parte de la solución del conflicto. Eso ponía a prueba su madurez. Eso mostraba la madurez de estos líderes, la madurez de los apóstoles. La madurez espiritual de los apóstoles. Obviamente, la Escritura nos va a decir capítulos anteriores que eran hombres llenos del Espíritu Santo, estaban guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto,
no solamente ellos se sienten que son capaces o tienen todas las habilidades para resolver los problemas, sino que llaman a la comunidad de los discípulos. Porque los discípulos eran parte de la solución del conflicto. Tenían que formar parte en la solución del problema. Eso probaba su madurez. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar aquí? En segundo lugar, probaron su madurez también en resolver estas dificultades, en ubicar a cada uno en la función que le corresponde. Podemos ubicar a cada persona donde debe estar, haciendo lo que tiene que hacer. Así que, ¿qué dijeron ellos? Bueno, entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. En primer lugar, los discípulos, los apóstoles del Señor, los 12 se ubicaron ellos primero. ¿Cuál era su responsabilidad? ¿Qué responsabilidad habían recibido de parte del Señor? Predicar la palabra. Esa era su prioridad, predicar la palabra. No significa que las demás cosas en la iglesia eran insignificantes, no. Significa que ellos habían sido llamados, ellos habían sido encomendados por el Señor con este propósito de predicar la palabra. Predicar la palabra. Y si ellos tenían este propósito de predicar la palabra, este llamado de predicar la palabra, tenían que haber otras personas que se encarguen de los otros asuntos en la iglesia. Por algo la Escritura dice que Dios nos ha dado a todos dones espirituales. A todos. Para que sean puestos al servicio de Dios dentro de la iglesia. Los dones, dice, están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la ubicación comenzó por los mismos apóstoles. Ellos se ubicaron y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Luego en el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos se ubicaron. ¿Cuál era su lugar como apóstoles? La oración y el ministerio de la palabra. ¿Significa que lo demás es insignificante? No. Significa que ellos reconocieron, este es nuestro ministerio. Este es el encargo que hemos recibido de parte del Señor. Se ubicaron. Por eso, hermanos, cuando designamos personas para diversos ministerios en la iglesia, usted lo tiene que tomar no como el pastor encargándole algo. No. Tiene que tomarlo como Dios poniéndolo en ese lugar. El pastor solo es un instrumento. Pero tiene que tomar usted como que Dios lo está poniendo en ese lugar. ¿Y a quién le va a rendir cuentas? ¿Al pastor? No, al primero que va a rendirle cuentas es a Dios. Al primero que rendimos cuentas es a Dios. Así que los apóstoles se ubican y enseguida dice, tenemos que escoger personas para que se ocupen de lo que nosotros no vamos a ocuparnos. Y comienzan a buscar personas dentro de la congregación para que se ocupen de esa necesidad que había en la iglesia, para terminar con el problema que surgió dentro de la iglesia. Pero hermanos, el servicio más humilde en la iglesia necesita de hombres consagrados a Dios. El servicio más humilde en la iglesia necesita hombres consagrados a Dios. El hermano que arregle el lugar para que nosotros cada domingo estemos acá sentados. Necesitamos hombres consagrados a Dios. Por eso miren las cualidades que buscan en estas personas. ¿Qué cualidades buscaban en estas personas? Busquemos 7 varones, en primer lugar dice, de buen testimonio. De buen testimonio. La palabra tiene que ver con de buena reputación.
Alguien que no tenga nada de que se le pueda señalar. Y hermanos, uno tiene que pensar en su propio testimonio. ¿Habrá algo en mi vida que es de tropiezo para otros? Estas personas iban a ocupar un lugar muy importante. Después de los apóstoles, iban a venir ellos. Ellos iban a ser la solución inmediata a las dificultades que surgieron en la congregación. Hombres de buen testimonio. Hombres de buena reputación. ¿Solo dentro de la iglesia? No. Porque ya capítulos anteriores nos ha dicho que los creyentes tenían buena reputación también con los de afuera. Por lo tanto, el testimonio no solamente es el buen testimonio dentro de estas paredes. El testimonio tiene que ser el mismo también fuera de estas paredes. Hombres de buen testimonio. ¿Qué más dice? Hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Personas que estén guiadas por el Espíritu Santo. Personas que sean dirigidas por el Espíritu Santo. Ahora es interesante, hermanos, es porque cuando habla de buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, buscad pues. Es interesante, ¿por qué? Porque el buen testimonio no es solamente de un ratito. Están diciendo, busca personas que han mantenido siempre un buen testimonio. Desde que el Señor llegó a tu vida, desde que el Señor transformó tu corazón, desde ese momento comenzó tu testimonio cristiano. Y aquí está hablando de ese tipo de personas que han mantenido siempre una buena reputación como cristianos. Si es así con el testimonio, también es así con la llenura del Espíritu Santo. Es decir, personas donde constantemente se vea que el Espíritu Santo está dirigiendo su vida. Su vida. Y la tercera característica dice, y de sabiduría. De mucho conocimiento. No, a veces el conocimiento no ayuda para nada cuando no lo sabes aplicar a las circunstancias de tu vida. Aquí habla del conocimiento aplicado correctamente a alguna situación particular de la vida. Y aquí habla de qué tipo de conocimiento, del conocimiento bíblico, del conocimiento de la palabra de Dios para ser aplicada en el momento correcto, oportuno. ¿Para qué? Para terminar con las dificultades que puedan surgir dentro de la iglesia. Personas sabias. Sí, se discute mucho sobre la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Y se pone la inteligencia como solamente conocimiento. Y es verdad. Personas pueden ser muy inteligentes, pero no sabias, porque no saben aplicar el conocimiento que tienen a las circunstancias de su vida. Pueden conocer mucho, pero no les sirve de nada. Pero lo que aquí está diciendo, el escritor está diciendo, personas sabias que conocen la palabra. Pero que son capaces oportunamente y en el momento correcto de ponerla en práctica. Por eso se necesitaba hombres sabios, hombres prudentes y que tengan la capacidad para poder aplicar rápidamente los principios de la palabra de Dios a la solución de los conflictos. Entonces, sí, la madurez de la iglesia puesta a prueba. Y era una iglesia madura, ¿por qué? Porque sus líderes pudieron reconocer que había problemas dentro de la iglesia. Rápidamente pudieron reconocer que había un problema dentro de la iglesia. En segundo lugar, madurez, ¿por qué? Porque pudieron abordar y dar solución rápidamente a las dificultades. Pero en tercer lugar, madurez para seguir adelante con la bendición de Dios. Madurez para que la iglesia pueda seguir adelante con la bendición de Dios. Por eso es madurez puesta a prueba. Reconozco las dificultades, afrento las dificultades y sigo adelante, no me quedo. Sigo adelante
y sigo experimentando las bendiciones de Dios. Seguimos experimentando las bendiciones de Dios en la iglesia. Miren lo que dice versos 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Quiénes eran estas personas? Interesante la sabiduría que había también en los apóstoles y en la comunidad cristiana en ese momento. Eligieron a personas dentro de la comunidad helenística judía para satisfacer las necesidades de su propia gente. Porque todos estos nombres se dan a conocer de hombres que eran judíos, pero de habla griega. Solo uno parece ser era un prosélito. Es decir, alguien que no era judío de nacimiento, ni de descendencia judía, pero que había abrazado ¿qué? Todos los principios del judaísmo. Y se había convertido al Señor. Ese era Nicolás, prosélito de Antioquía, una ciudad gentil, que la vamos a encontrar recién en Hechos 13. Pero estas personas fueron elegidas para que la iglesia pudiera continuar. Así que madurez para seguir adelante con la bendición de Dios. Tenían hombres capaces, con la aprobación de la comunidad. Uno piensa ahora y dice, ¿solo eran esos 7 hermanos? Eran 7 porque los apóstoles dijeron, los apóstoles dijeron, escojan a 7. ¿Dice la razón de por qué tenían que ser 7? No dice. Se puede especular muchísimas cosas, pero no dice ahí por qué eran 7. Muchos van a decir el número perfecto, pueden decir lo que deseen, pero ahí en ese pasaje no lo dice. Pero escogieron 7. Me pregunto, ¿habían más? Y la respuesta de mi corazón es, habían más. Había mucho más, pero solo necesitaban 7. Y yo me pregunto, mirando nuestra congregación, ¿tendremos uno aunque sea? ¿Tendríamos uno? ¿O tenemos tanto que podemos poner en responsabilidades muy, muy serias a cualquier hermano porque tiene estas cualidades? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y es una manera de evaluar mi propio corazón también. Y es una forma de evaluar su propio corazón también. Yo creo que en esta congregación había muchos que podían calzar en eso, en esas características. Por eso solucionaron rápidamente el conflicto. Había personas. A veces tenemos que rogar para que personas puedan capacitarse para servir en los niños. A veces nos tomamos semanas para hablar de personas que necesitamos para que nos ayuden en la cabina. Hay muchas necesidades dentro de la congregación, pero no hay muchas personas que quieran asumirlas. ¿Quién sabe? Es porque se dan cuenta, no es que no tenga las capacidades, sino que de repente nuestro corazón no está bien delante de Dios. Pero madurez en una iglesia también se prueba así. En ver qué tan dispuestos están los hermanos para asumir responsabilidades dentro de la iglesia. Y esta iglesia probó su madurez para seguir adelante con la bendición de Dios porque tenían esta clase de discípulos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría.
Por eso es que miren cómo termina este pasaje. Dice, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Crecía la palabra. Cuando habla de crecer la palabra, habla del impacto de la palabra de Dios en la vida de las personas, el impacto de la palabra de Dios en la vida de cada discípulo dentro de la iglesia. Y así como impactaba su vida, también la palabra iba impactando los corazones de aquellos que todavía no se habían acercado al Señor. Por eso digo que era una iglesia madura en ese momento, una iglesia madura, espiritualmente madura. Lo probaron porque sigue diciendo el verso, dice que crecían y se multiplicaban. Ya no era suma, ahora era multiplicación. Se multiplicaban. Y un reconocimiento para estas personas dentro de toda la iglesia que contaban con la autoridad de los apóstoles era imponerle las manos. Les impusieron las manos porque el ministerio que estaban recibiendo, el encargo que estaban recibiendo era serio y necesitaba que la iglesia los reconozca como tales. Y por eso los discípulos, los apóstoles, impusieron las manos sobre estos discípulos que eran parte de la congregación, como delegando la autoridad en ellos para este tipo de responsabilidad. Y la iglesia tenía que someterse, sujetarse a esas personas. Al igual que en los distintos ministerios hay personas que están al frente de esos ministerios y usted reconoce que esa persona tiene autoridad. Y tenemos que sujetarnos cuando nos dan algún tipo de indicación. Los sugieres son personas con autoridad delegada. Por eso que cuando entran, los sugieres le dicen, por favor, ¿dónde se sientan? Pero aún hasta eso puede ser un conflicto. Porque en los tiempos pasados, las personas queríamos ordenarnos y las personas entraban y se sentaban en cualquier lugar del auditorio. Los sugieres sufrían porque algunas veces el líder y el pastor le he dicho a esa persona, pero no quiere. Hasta en eso probamos nuestra madurez espiritual. En algo tan sencillo. Nos dice cómo es nuestro corazón. La madurez de la iglesia puesta a prueba en medio de las dificultades. En este caso, una dificultad interna. La madurez se probó en reconocer la dificultad. La madurez se probó en abordar soluciones a estas dificultades. La madurez se probó en seguir adelante con la bendición de Dios. No se detuvo ni el desarrollo de la palabra en la vida de las personas, ni el crecimiento numérico en la vida de la iglesia. Por lo tanto, era una iglesia que hasta ese momento estaba madurando en el Señor. Una iglesia cuyos integrantes estaban llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que seguía impactando la vida de su comunidad. Una iglesia que era luz y sal en su entorno. ¿Qué somos nosotros? Una iglesia madura. ¿Podríamos enfrentar cualquier tipo de dificultad dentro de la iglesia? Solo Dios conoce nuestros corazones. Solo Dios sabe qué tan maduros somos. Y eso se muestra no solamente en las dificultades que surgen dentro de la congregación. Van usted a mostrar su madurez en las dificultades que surjan en su propia vida, personalmente hablando. De la manera como usted enfrente las dificultades, de la manera como usted las resuelva y de la manera como usted siga adelante con su vida en comunión con Dios. Prueba su madurez como creyente. Que Dios nos ayude como iglesia, que Dios nos ayude como congregación a probar siempre que somos maduros para resolver las dificultades que se presentan dentro de la iglesia. Y si hay alguna dificultad que usted está viendo, si hay algo que usted está observando, estamos listos para escucharles. Pero así como estamos listos para escucharles, también estamos listos para pedirle que usted pueda ser parte de la solución de ese conflicto, si hay, dentro de la congregación. Amén, hermanos.
Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Padre, qué desafío de esta congregación. Los apóstoles, lejos de molestarse, quién sabe, lejos de incomodarse, Señor, pudieron ver con satisfacción, Señor, cómo la iglesia iba creciendo espiritualmente, en madurez. Y se mostró, Señor, en cómo resolvieron esta dificultad. Señor, queremos suplicarte por nuestra congregación, por la congregación que está aquí en Covicorti, Señor, y por aquellas cosas que pueden estar, Señor, dentro del corazón de los hermanos. No lo sabemos, eso solo lo sabes tú, Señor. Pero Padre, si hay algo, Señor, que va a perjudicar la unidad de tu iglesia, Señor, por favor, haznoslo conocer. Haznoslo saber, Señor, porque queremos ser parte de la solución, queremos abordar esas dificultades, queremos darle solución para que tú sigas bendiciendo tu iglesia, Señor, porque como creyentes actuamos maduramente. Y no nos dejamos vencer por las adversidades que puedan surgir, porque eso es lo que quisiera Satanás, Señor, dividir la iglesia. No debemos dejar que eso pase. Por eso, Señor, vamos a ti para suplicarte, Dios, ten gracia y misericordia para con nosotros, para a tiempo poder ver las dificultades, a tiempo poder enfrentarlas, para seguir recibiendo de ti la bendición de seguir adelante, Dios. Si hay algo, Señor, en la vida de alguno de mis hermanos, si hay alguna queja, si hay alguna incomodidad, Padre, estamos listos para escucharles, para ayudarnos entre todos nosotros, Señor, con el propósito de seguir siendo bendecidos por ti, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén.